Me expulsaron de la Orden de Caballeros en la puerta principal, a plena luz del día, ante la mirada de toda la muralla. Lo hizo el propio capitán. Se llamaba Brent. No gritó. Los hombres a los que les gusta esto nunca gritan. Me arrancó el escudo de la orden del pecho y lo levantó para que los guardias y los mercenarios pudieran ver cómo se desprendía. Luego pronunció la frase que, sin duda, había ensayado mentalmente. No nos sirven luchadores como tú. De forma monótona y aburrida, como si estuviera leyendo nombres de una lista de turnos. Me dio una patada a la bolsa y la tiró al barro, a mis pies. 12 monedas de cobre. Toda una vida reducida a 12 monedas, tiradas en un charco mientras 2 docenas de hombres se esforzaban por no mirarme. Sentí que me temblaba la mano. Sentí como el pecho tomaba aire para responder algo, alguna última palabra entrecortada sobre lealtad, años y una deuda que nunca contraje. Y justo ahí, a mitad de esa respiración, con la puerta cerrándose con un chirrido y el frío subiéndome por ambas rodillas, todo lo que había detrás de mis ojos se quedó en silencio y luego se torció. Espera, para. Estaba en un laboratorio. Hace 2 segundos sostenía una bandeja de muestras, fórmula número 8. La extracción por fin estable tras 8 años de mi vida. Bata blanca, café frío, el zumbido de las máquinas. Ahora estaba de rodillas en el barro, con una armadura, en un cuerpo que no era el mío, viendo cómo un capitán llamado Brent se alejaba de mí a través de una puerta que se cerraba. Bajé la mirada hacia mis manos. Manos grandes, nudillos llenos de cicatrices, callos de espadachín, una delgada cicatriz blanca que atravesaba uno de los pulgares. No eran mis manos, más pesadas, más jóvenes, prestadas. Así que hice lo único sensato que un hombre puede hacer de rodillas en un mundo ajeno. Comprobé que todos los dedos funcionaran y me dije a mí mismo con mucha calma. Al menos no es un dragón. El papel arrugado que llevaba metido en el cinturón era una lista de deudas escrita en una letra que no debería haber sido capaz de leer. El cuerpo reconocía las letras. Yo conocía la química. Eso resultó ser toda la historia de mi nueva vida. Los números de aquel papel no eran nada halagüeños. El alojamiento y la comida me costaban unas 3 monedas de cobre al día solo para seguir respirando. 12 monedas en el barro significaban 4 días de vida y luego nada. El reloj empezó a correr en el instante en que me levanté. Recogí las 12 monedas del barro una a una y seguí el ruido. Porque un mercado es un mercado en cualquier mundo. Puestos, gritos, cestas de hojas secas y raíces que aquí todo el mundo trataba como si fueran pequeños hechizos. Y en algún lugar entre el tercer puesto y el cuarto, comprendí lo que en realidad me habían dado. No era una espada, ni un título. 8 años de ciencia de la nutrición deportiva, arrojados a un mundo que nunca había oído la palabra molécula. Recorrí la fila de hierbas y la interpreté como si fuera una estantería de mi antiguo laboratorio. Esa raíz, un estimulante, lo suficientemente parecida a la cafeína como para que importara. Esa corteza, algo parecido a un adaptógeno. Aquella flor seca y pálida, una fuente de aminoácidos pura que aquí nadie utilizaba para nada en absoluto. Ellos cogen una hoja y le atribuyen una propiedad mágica. Yo cojo la misma hoja y le atribuyo un mecanismo de acción. La misma hoja. Un tipo de poder completamente diferente. Y en toda esta ciudad, yo era el único que veía el segundo tipo. Un viejo vendedor de hierbas me observó mientras olía, clasificaba y valoraba todo su stock y me preguntó, con cierto recelo, si era cocinero. Algo así, le respondí. Y le entregué casi todo el cobre que tenía a cambio de 3 tipos de hojas. Emma regentaba la taberna junto a la puerta. Tenía una trastienda del tamaño de un armario y un rostro que ya me había clasificado como problema. Le di lo último que me quedaba de monedas y ella me cedió el armario y un rincón de su cocina al caer la noche. Así que, en mi primera noche en un mundo nuevo, preparé un preentrenamiento en una cocina medieval. Durante 8 años lo había hecho con máquinas que costaban $500,000. Ahora solo tenía una olla abollada, un palo, un fuego bajo y el trozo de una vela. Molí la raíz estimulante a mano. Medí de memoria y por el olor, porque no tenía nada más con qué medir. Realicé la extracción despacio y a fuego lento, tal y como requieren los compuestos activos, no de la forma rápida y a alta temperatura con la que un cocinero presa del pánico lo estropearía en 10 minutos. Esa parte importaba más que la receta. Y aquí nadie lo sabía. Las mismas hojas,
Si se hierven mal, te dan agua amarga. Si se hierven bien, en el orden correcto y a la temperatura adecuada, te dan algo para lo que este mundo aún no tenía nombre, para cuando la vela se había derretido hasta convertirse en un charco de cera. Tenía un matraz turbio con algo que, en mi antigua vida, habría bautizado como explosión cítrica. Lo probé. Aquí solo sabía amargo, pero el toque que se escondía tras el amargor era real. Débil, le dije a la cocina vacía. Pero funciona. Buenos días. Llevé mi única petaca de licor amargo hasta el tablón de anuncios del gremio de mercenarios, donde los hombres que se ganaban la vida con su fuerza física estaban leyendo contratos que, por muy cansados que estuvieran, ya no podían aceptar. El más corpulento de ellos era Dorn. Tenía el aspecto abatido de un hombre que acababa de fracasar en algo en lo que se suponía que era bueno. Su escuadrón se había desmoronado durante una larga marcha, a las 3 horas de camino, con las piernas destrozadas y el contrato perdido, el peor estado de ánimo posible para que le vendieran algo. Le tendí la petaca y le dije que era gratis, que lo probara. Miró la petaca, luego a mí, el caballero desterrado al que toda la ciudad había visto caer en el barro, y se rió en mis narices. Luego se lo bebió de puro despecho. Puso cara de asco al saborearlo, y se marchó sin decir palabra. No fui tras él. Nunca se persigue a los datos. Se les deja seguir su curso y se espera. 2 horas más tarde, Dorn regresó, solo y serio, con el aire arrogante de esa mañana perdido en algún lugar del camino. Dejó una moneda de cobre sobre la mesa, delante de mí, y dijo exactamente una palabra. Otra vez. No le sonreí, solo asentí con la cabeza. Cogí la moneda aún caliente de la mesa y alcancé un segundo frasco que, en realidad, aún no había fabricado. En mi antigua vida teníamos una expresión clara y sagrada para este momento exacto. Ajuste del producto al mercado. La prueba de que lo que has creado hace lo que prometiste. Aquí, el ajuste del producto al mercado se parecía a un hombre grande y cansado que dejaba una moneda sobre la mesa sin que nadie se lo pidiera. 0 monedas de ingresos y luego una. 0 clientes y luego uno. Y ese uno era el hombre más escéptico de la junta, el que se había reído en mi cara 2 horas antes. Y ahí estaba toda la trampa, en una sola imagen. Un hombre quería más y yo ya no tenía nada que venderle. La demanda por un lado, una olla vacía por el otro. En mi antigua vida también tenía una palabra para esa brecha, oportunidad o cuello de botella, dependiendo de si habías dormido esa noche. No tenía un segundo frasco, así que volví a trabajar toda la noche. En algún lugar más allá del fuego que ardía con fuerza menguante, apoyé la cabeza en la mesa de la cocina para pensar un minuto y perdí la batalla contra mi propio cuerpo. Emma me encontró allí por la mañana, boca abajo junto a una olla fría, y no me despertó. Me puso su propio abrigo sobre los hombros y volvió a su taberna como si no fuera nada digno de mención. Me desperté bajo el abrigo de un desconocido, en una ciudad que me había arrojado al barro el día anterior. Me quedé allí sentado un rato, mirando la puerta de la cocina. Había aterrizado en un cuerpo prestado, con un nombre que aquí no significaba nada, sin dinero y sin amigos. Y lo primero que este mundo había hecho por mí después de Brent fue colocarme en silencio un abrigo sobre los hombros. Decidí que recordaría ambas partes de aquello. Aquella mañana había un hombre en un rincón de la taberna que observaba cómo Dorn bebía de mi petaca y no le gustaba nada lo que veía. Aún no sabía su nombre. Pronto lo sabría. Vendía tónicos a base de hierbas a la mitad del gremio a un precio que solo tenía sentido para un hombre sin competencia. La cómoda suma redonda de un pequeño rey. Observó cómo un mercenario pagaba un buen puñado de monedas de cobre por una bebida que no reconocía, y su rostro hizo el silencioso y feo cálculo de un monopolio que detecta una nueva variable en su tablero. Seré sincero contigo, no tenía ni idea de quién era, pero se quedó mirando mi pequeña petaca exactamente como un hombre mira algo que le debe dinero. Se levantó, le lanzó una moneda a Emma sin siquiera mirarla, y salió a la calle despacio, sin enfado, sin prisa, solo calculando. Dorn no guardó el secreto. A la mañana siguiente, toda su escuadra se había enterado, y 7 mercenarios estaban plantados ante la puerta de Emma antes de que el sol asomara por encima del muro, con el aspecto de hombres que habían venido a comprar valor a la taza. Había estado elaborando cerveza toda la noche y aún no tenía suficiente. Los frascos se acabaron en 10 minutos. 10.
Una semana de trabajo minucioso se esfumó en 7 cuerpos sedientos, antes incluso de que las gachas de la cocina estuvieran templadas. La última de la fila no consiguió un frasco. Por su equipo, se notaba que era cazadora. Llevaba un arco de mercenario colgado a la espalda, y estaba muy claro que no estaba acostumbrada a perder una carrera. Su nombre, como pronto descubriría, era Serra. Me dijo, con tono seco y frío, que había llegado antes que todos. Le dije que, entonces, viniera más temprano al día siguiente. Ella respondió que se había levantado antes que todos. Luego se dio la vuelta y se marchó antes de que pudiera encontrar una respuesta ingeniosa, lo cual, sinceramente, fue lo mejor. En mi antigua vida, a una mañana como aquella la llamábamos casa llena, y la celebrábamos con champán de mala calidad. Aquí, mirando fijamente una olla vacía al amanecer, mientras un cazador furioso desaparecía por la calle, a lo mismo se le daba un nombre más frío. Un problema de escala. Hice los cálculos allí mismo, de pie. La demanda era desmesurada. La oferta era un hombre agotado y una cocina prestada. Lo que acabaría con este pequeño negocio no era Brent, ni tampoco el hombre de la esquina. Era yo, solo, con una olla, todas y cada una de las noches. Así que acudí a Emma con una propuesta en toda regla. Necesitaba su cocina por las noches, de verdad, como parte de un negocio, y no como un caso de caridad durmiendo junto a su chimenea. Ella me escuchó mientras secaba un cuenco, evaluándome todo el rato. Me dijo su precio de un solo tirón. Un porcentaje de cada venta, pagado con honestidad, y la advertencia de que no debía quemar ni una sola de sus ollas. Hecho, le dije. Fue el trato más fácil que jamás habría cerrado. Mi primera socia en este nuevo mundo era la dueña de una taberna, armada con un cuchillo de cocina y con más sentido común que la mitad de los inversores a los que había presentado mi proyecto. Me había asociado con gente mucho peor, por mucho más dinero, y había salido perdiendo. En aquel primer turno de noche de verdad, fabriqué 20 frascos. De 3 a 20. No suena a imperio, y no lo era. Pero ya había llevado a cabo suficientes lanzamientos como para saber que la pendiente importa más que el número, y mi pendiente apuntaba directamente al cielo. Entonces, hice lo único que a nadie más en esta ciudad se le habría ocurrido hacer. En lugar de celebrarlo, fui a buscar a mi cliente y lo interrogué. Localicé a Dorn en los barracones, engrasando su equipo en la penumbra. Me senté frente a él y empecé a hacerle preguntas. ¿Cuándo llegó el efecto? ¿Cuántos minutos tardó en alcanzar el punto álgido? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que se desvaneciera? Saqué un trozo de papel de mi cinturón y empecé a anotar sus respuestas. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Estás anotando esto?, dijo lentamente. ¿Seguro que eras caballero? Le dije que sí. En pasado, con mucha firmeza. Dejó pasar el comentario, sobre todo porque llevaba tiempo esperando a que alguien le preguntara, y una vez que empezó, ya no paró. Me habló de un puerto de montaña, una subida brutal en la que todas las secciones se desmoronan hacia la tercera hora, con las piernas convertidas en cuerdas empapadas, toda la fila tropezando y maldiciendo. Esta vez, dijo, nadie tropezó. Lo recorrieron como si fuera un paseo hasta el mercado. Esos eran los datos que realmente había venido a buscar. Pico alrededor de las 2 horas, luego una caída. El producto funcionaba, pero la curva era demasiado corta. Tenía que mantener la línea más allá de esa segunda hora, sin que el hombre que lo bebía se viniera abajo. En mi cabeza, el siguiente experimento ya estaba en ebullición. Así que de verdad fuiste caballero, repitió Dorn, casi para sí mismo, mientras me observaba trazar una pequeña curva en la esquina de la página. Le dije que había sido muchas cosas. Decidió no insistir, que fue lo más útil que hizo en todo el día. Aquella noche cambié las proporciones. Más estimulante, un efecto más intenso, persiguiendo el efecto más allá de la barrera de las 2 horas. Probé el nuevo lote, y durante los primeros 10 minutos fue glorioso. Más intenso, más limpio, más duradero. De hecho, le sonreí a la taza como un idiota. Entonces el suelo se me echó encima. La caída fue más fuerte de lo que el subidón había subido jamás. Una profunda y plana nada que era peor que no haberme tomado nada. Me dejé caer con fuerza en el banco de Emma y le expliqué la química a la habitación vacía con una voz pastosa y arrastrada. Demasiado estimulante, le dije al techo. El cuerpo te presta la energía y luego te cobra la deuda con intereses. Un error clásico. Así que, ese no. Anoté el fracaso de todos modos.
porque un fracaso registrado no es más que un resultado que aún no has gastado. Luego perdí la batalla contra mis propios párpados, y la mesa ganó. Emma me encontró de nuevo boca abajo sobre la mesa de la cocina al amanecer. Era la segunda vez en 3 días. No me despertó ni me sermoneó. Simplemente me apartó la cabeza de la cuchara sobre la que casi me había quedado dormido y se fue a abrir la taberna para la mañana. Y allí, en la puerta, a las 6 de la mañana, antes que ningún mercenario, antes de que el sol hubiera salido del todo, estaba Serra. Había seguido mi consejo de llegar antes y lo había convertido en un arma apuntándome a mí. Le entregué una petaca sin decir palabra. Se la bebió allí mismo, en el umbral. Bajó la petaca lentamente y me miró como se mira a una cerradura que se tiene toda la intención de forzar. ¿De dónde es esto?, preguntó. Una receta antigua, le dije. Me miró a los ojos un instante más de lo que me resultaba cómodo. La quiero todos los días, me dijo. Los clientes habituales tienen descuento, le respondí. Y así, sin más, conseguí mi primera clienta habitual. En mi antigua vida, un cliente habitual era una línea en una hoja de cálculo, un motivo para enviar otro correo electrónico que nadie leía. Aquí, un cliente habitual era una mujer con una armadura gastada, sentada en un escalón frío al amanecer, estudiándome como si fuera un acertijo que había decidido desentrañar. Emma la vio alejarse por el callejón y me dijo, en voz baja, que la cazadora procedía de una buena familia y que debía tener cuidado con ella. No le respondí. Simplemente lo archivé junto con todo lo demás. Al final de aquella semana, el recuento en mi cabeza había cambiado. De 3 frascos por noche había pasado a 20. Un cliente llamado Dorn se había convertido en 7, y luego en más. Las 12 monedas de cobre del fango habían vuelto a subir hasta superar las 30. Cifras pequeñas, todas ellas. Pero al alza, el hombre de la esquina no se limitó a archivar nada. Actuó. Se llamaba Marco y vendía tónicos a base de hierbas a la mitad del gremio a precios que solo se mantenían porque nadie le había hecho nunca una oferta más baja. Aquella mañana entró directamente en la oficina del maestro del gremio de mercenarios y presentó una queja formal contra mí, el don nadie sin licencia que elaboraba bebidas extrañas en la cocina de una taberna prestada. Una poción no registrada. Así calificó Marco mi bebida. Una clara violación de las normas del gremio. El maestro del gremio, un hombre corpulento que, evidentemente, no quería lidiar con el papeleo, se rascó la nuca durante un largo y penoso momento. Entonces dictó su veredicto. Formalmente, dijo, no está prohibido, es una bebida, como la cerveza. Y ahí terminó la queja. Yo estaba allí mismo, en la sala, y mantuve mi rostro tan impasible como un estanque helado. Acababa de ver cómo un monopolio perdía su primera ronda frente a un hombre cansado que no tenía más que una licencia de taberna. El maestro del gremio, sin saberlo, había inventado una nueva rama del derecho solo para mí. Formalmente no está prohibido. Sigue siendo a día de hoy mi estatus legal favorito en cualquier mundo. Marco no gritó, y eso debería haberme alertado. Se dirigió hacia la puerta y, en el umbral, se volvió, ahora tranquilo, con la calma de quien acaba de recordar su carta más fuerte, una licencia de alquimista. Dijo en voz baja, si comercias sin ella, eres un delincuente. Espera la notificación. Luego se marchó, y la palabra notificación quedó suspendida en el aire tras él como humo. No salí corriendo tras él, pero esa tarde fui a buscar a mi traficante de hierbas, el anciano llamado Gorn, que me había vendido mis 3 primeras hojas, y me encontré con que la segunda parte de la jugada de Marco ya estaba consumada y esperándome. Gorn no quería vender. Extendió ambas manos y no alzó la mirada hacia mí. «No puedo, muchacho», dijo. «Lo siento». Le pregunté sin rodeos quién le había pagado para decir eso. No dijo nada en absoluto, y el silencio me dijo todo lo que las palabras habrían dicho. Era la jugada más antigua del gremio. Comprar la fuente, dejar sin recursos al rival. En un libro de texto de economía lo llaman integración vertical, y dibujan flechitas ordenadas. En la taberna de Emma lo llamaban marco, y no había flechitas ordenadas que valieran. Me quedé en la calle con mi lista de hojas y un proveedor menos, y sentí algo parecido al alivio, porque por fin conocía el perfil exacto del hombre que me perseguía. Había comprado mi fuente de suministro, había comprado al hombre del puesto.
Pero no había comprado la tierra en la que crecían las hojas. Bajé la mirada hacia la lista de hierbas que ya no podía comprar en ningún sitio dentro de estas murallas. Luego alcé la vista, más allá de los tejados, hacia la puerta y la campiña verde y abierta que se extendía más allá de ella. Así que necesito otras fuentes, dije sin dirigirme a nadie en particular. Y empecé a planear en silencio una larga caminata fuera de las murallas, donde el dinero de Marco nunca había llegado ni una sola vez. Gorn me estaba vedado, así que rodeé Gorn. Antes del amanecer salí por la puerta por la que Brent me había echado. Pasé las últimas casas y me adentré en el bosque con una bolsa vacía y una lista en la cabeza. En mi antigua vida, abastecerme de materia prima significaba